Buenas noches, mis hermanos. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad de estar en comunión, de apartar estas horas para estar en comunión con la iglesia, pero primeramente con el Señor, ¿verdad? Porque ciertamente sería vana nuestra administración, sería vana nuestra asistencia si el Señor no estuviera en medio nuestro. Así que vamos a disponer nuestro corazón y vamos a abrir nuestras Biblias. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 9, y vamos a partir de allí. Para los hermanos que han estado asistiendo constantemente, hace unas semanas atrás estuvimos viendo acerca de la necesidad de la iglesia de participar de una visión que el Señor quiere compartir, una visión acerca de su reino, una visión acerca de su persona, una visión acerca de la voluntad que emana del ser creador y que nos ha dado vida, nos ha formado del polvo de la tierra y nos ha dado voluntades particulares a cada uno, individuales, pero Él busca que esas voluntades puedan proceder desde Él y hacia Él. Entonces, mis amados hermanos, capítulo 3 de Primera de Corintios, verso 9, y dice así. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire como sobre edifica. Este va a ser nuestro versículo clave, y conectando un poco acerca de esta visión, se planteaba hace algunas semanas atrás con respecto a la necesidad de que la iglesia comience a ser empapada, zambullida en la visión del Señor. Y esa visión tiene varias partes, tiene varios asuntos. Algunos hermanos han denominado a su visión celestial el reino de los cielos. Cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo entrando en la tierra, Él tiene esta expresión a lo largo de los evangelios: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué se ha acercado, hermanos? Estaba lejos, ¿verdad? ¿Para quiénes? Para nosotros. O sea, ¿por qué? ¿Por causa de quiénes se ha acercado el reino? Por causa de nosotros. Porque antes estábamos apartados del reino de Dios, no teníamos participancia, no podíamos acceder, no podíamos verlo, no podíamos admirarlo, ni siquiera podíamos soñarlo. Por eso el Señor le dice a Nicodemo que el que quiere ver el reino y entrar en el reino, es necesario nacer de nuevo. Amén. Y en este nacer de nuevo, esta invitación del Señor a ser parte de su reino, a ser parte de Él, de su casa, Él nos llama en diferentes servicios, diferentes funciones, y el apóstol Pablo describe que Él había sido puesto como un colaborador de Dios. En esta visión que recibió Pablo en el momento en que fue alcanzado por la misericordia de nuestro Señor, en aquel momento camino a Damasco, Él recibió una visión, y Él comenzó a indagar en esa visión a lo largo del tiempo. Aproximadamente más de 10 años Él estuvo volviendo a las Escrituras antes de comenzar su ministerio como predicador de los gentiles, como apóstol de los gentiles, y Él encontró en los manuscritos antiguos esa visión del Señor y cómo llevarla a cabo. Y en esta revelación del Señor, Él ahora presenta algo y avanza en esta revelación. No solamente se trata de tener una visión, de conocer qué es la iglesia, de saber para qué el Señor vino, por qué el Señor murió, ¿verdad? Ahora hay que aterrizarlo. Y Él habla de que Él, como un arquitecto perito, como un experto arquitecto, Él coloca el fundamento. Y esto, hermanos, nos llama como iglesia a que ciertamente todas nuestras ideas acerca de Dios deben estar centradas y sostenidas por una verdad absoluta. Hoy en día hay muchas personas que opinan y creen que las verdades en sí son subjetivas.
Y eso demerita o quita el mérito a la palabra misma de lo que es una verdad. Una verdad en sí es algo absoluto, es algo trascendental, que no muda ni cambia en el tiempo. Es algo que va de principio y fin de la misma manera en la cual fue constituido. Y en esa verdad, el Señor se nos ha revelado que Él en sí mismo es la verdad. Él es lo absoluto, Él es lo eterno, Él es lo invariable. Y Él nos invita ahora a que nuestra vida comience a ser edificada, o mejor dicho, sostenida y fundamentada por la verdad de Jesucristo. Y el apóstol Pablo cierra esta frase y dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y esto, hermanos, este pasaje es muy relevante porque desde aquí, desde 1 Corintios capítulo 3, vamos a comenzar a ver que nuestras vidas, cuando no están en el fundamento, no están en la verdad. Y todo lo que no proviene de la verdad trae consecuencias. Y estas consecuencias van a ser dentro de una gama de situaciones que nos van a provocar a nosotros diferentes tipos de angustia. Y nos van a mover el piso al punto que vamos incluso a pensar que nuestra propia existencia no tiene sentido. Ya que el mundo es, como dicen por ahí, un ir y venir, ¿verdad? De diferentes maneras. Por ahí el apóstol Santiago escribe que la vida de los hombres es como el mar, ¿verdad? Las olas del mar que van y vienen. Y que de repente podemos estar en una altura, mirando, teniendo una estabilidad, y luego podemos estar en la más profunda depresión, y luego volver a estar estables y así. Y ciertamente, hermanos, nuestra vida sin el Señor se torna una ambigüedad, se torna un despropósito. Y Pablo nos comienza a enseñar, desde esta epístola en adelante y en todas sus epístolas, la necesidad de que nuestra vida no solamente sea una cosmovisión, que estemos de acuerdo con la idea de Dios, sino que seamos ahora nosotros fundamentados, que nuestras vidas y por ende nuestras decisiones de ahora en adelante ya no sean en un ideal nuestro, sino que están sostenidos por la verdad de Jesucristo. Y a veces, hermanos, nosotros perdemos el rumbo frente a donde estamos plantados. Comenzamos a tener ideas como si no tuviésemos fundamento. Comenzamos a caminar en la vida pensando como un ciego que va con su bastón tanteando hacia adelante para no caer en el hoyo. Y de repente entramos en desesperaciones, en complejos, en ansiedades, en situaciones mentales, producto de no tener un fundamento puesto. Nos enfermamos y comenzamos a dudar de la sanidad del Señor. Se nos quita el trabajo y comenzamos a dudar de la fidelidad del Señor. Entramos en algún tema social, llamemos COVID, llamemos estallido social, llamemos cambio de gobierno, llamemos dictadura, lo que suceda a nuestro alrededor, y comenzamos a desesperarnos. Y eso es evidencia, hermanos, de que nuestro corazón aún no está arraigado y cimentado en la verdad de Jesucristo. Entonces, lo primero que debemos comenzar a estudiar con la ayuda del Señor es ¿qué es un fundamento? Yo busqué por allí en algunos libros teológicos de algunos hermanos y todos concluían que la palabra fundamento hace énfasis en el siguiente punto: es la base sobre lo cual se puede descansar y edificar con seguridad, la base que resiste el peso y que sostiene toda edificación. Lo voy a leer de nuevo, hermanos. ¿Qué es el fundamento? Es la base sobre la cual se puede descansar y edificar con seguridad, la base que resiste el peso y que sostiene la edificación. Entonces Jesucristo se torna para todo hombre, para toda creación, un cimiento. A veces nosotros, hermanos, cuando estamos en los quehaceres de la vida, tomamos decisiones en base al porvenir. Yo me tocó mucho tiempo en algún momento trabajar en una FP, algunos de los hermanos saben. Y la FP está siempre mirando hacia cómo va a ser el futuro y lo trata de idealizar, lo trata de capturar, de asegurar. Y de acuerdo a eso invierten los bienes de miles de personas, millones de personas. Y muchas veces hierran.
Y al errar hay pérdidas y hay sufrimiento y trae desganas en los clientes, sobre todo. Y algunos ya empiezan a pensar, y si me voy a cambiar de FP porque me ha ido mal, mira, no hemos tenido ganancias. Y en general el mundo es así, hermanos. Cuando nosotros queremos estudiar, y esto para los jóvenes, muchas veces pensamos en el mañana, como una manera, como una opción. Y decimos en nuestro corazón, ¿qué será bueno estudiar para ganar plata el mañana? Y algunos tal vez hace tiempo atrás decían, yo voy a estudiar, no sé, enfermería. ¿Por qué? Porque si viene un COVID, entonces va a venir otro y ahí hay plata. Yo voy a estudiar algo relacionado a las redes porque la inteligencia artificial está tomando terreno en el mundo y yo tengo que estar ahí en la popa, entonces voy a ser sostenido porque el día de mañana la tecnología va a reinar sobre este mundo. Otros podían decir, yo quiero estudiar diferentes tipos de ansiedades o estudios, se estresan y comienzan a afligirse porque el mañana es incierto. Algunos de nosotros, tal vez más viejos, comenzamos a buscar un trabajo para tener estabilidad. Y en las entrevistas de trabajo uno le dice, no, yo quiero estar en una empresa donde pueda estar tranquilo, hacer mi trabajo y estar ahí 20 años, jubilarme y adiós. Y siempre estamos pensando en el mañana. Pero el apóstol Pablo, hermanos, va más allá. El apóstol Pablo está buscando que la iglesia ya no viva mirando el mañana, sino que mirando al Señor. Porque Él es el único que no varía. Los gobiernos cambian, los estudios, hay carreras hoy en día que terminan, que no tienen foco, que el día de mañana tal vez yo pueda estar planificándome para estudiar algo y el día de mañana no tener algún trabajo estable porque he estado colapsado o con diferentes circunstancias de la vida. Pero hermanos, el apóstol Pablo nos llama a que nuestra estabilidad de vida es el Señor mismo. Esta palabra fundamento muchas veces se teologiza de alguna manera para darnos algún tipo de seguridad en la fe. Pero Pablo no solamente está hablando acerca de los aspectos espirituales. Pablo está hablando acerca de lo que sostiene nuestra vida por completo. Lo que va a ser la base, lo que va a ser desde donde yo voy a tomar decisiones. Por eso luego agrega el apóstol y dice en el verso 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y luego dice, pero cada uno, no es solamente que el hermano David o el hermano Israel o los hermanos que predican la palabra, en los retiros, en los campamentos, en la internet, te enseñen el fundamento, sino que es tiempo que nosotros ahora tomemos herramientas para poner nuestra confianza y comenzar a invertir y a edificar sobre este fundamento. Si yo solamente me quedo con la visión celestial, voy a ser un buen soñador y voy a tener muchas ambiciones y decir, me gustaría predicar, me gustaría evangelizar, me gustaría salir y darle ayuda a los pobres y mostrar la vida y el amor de Jesucristo. ¡Qué precioso! Y pasan 10, 20 años, 30 años y nunca concretamos nada porque siempre estamos en una visión, pero la visión no es suficiente. Todos los hombres que compartíamos la vez pasada acerca de la visión celestial tuvieron y aterrizaron su fe en una verdad absoluta que es Jesucristo mismo. Y la iglesia está llamada a eso, a establecerse, a pararse sobre las verdades fundamentales que proceden de la vida de nuestro Señor Jesús. Ahora bien, si yo les hiciera la siguiente pregunta, hermanos, ¿usted conoce el fundamento? ¿Podríamos dar un rotundo sí a 3 preguntas en particular? Ya que nuestro fundamento es una persona, nosotros vamos a tener 3 preguntas que hacer para conocer el fundamento, que es conocer a la persona. La primera pregunta, cuando uno va y le dicen, ¿usted conoce a fulanito? Uno dice, ¿y quién es? Y esta pregunta, hermanos, a pesar de que tal vez para nosotros podamos decir, no, Jesucristo, el Hijo de Dios, no, Jesucristo, el Señor, Jesucristo, el Dios de los cristianos, tiene mucha más profundidad de lo que aparenta. Esta pregunta se acompaña con la otra siguiente, que es, ¿quién es y qué hace? Porque el Señor no solamente es la persona en la cual está nuestro fundamento,
y es nuestro fundamento, sino que Él hace cosas. Él tiene interacciones con los hombres. Él se ha venido a relacionar. Él ha hecho algo por ti y por mí. ¿Sabemos a profundidad lo que Él ha hecho por nosotros? Y juntamente con lo que Él es y con lo que Él hace, aparece la siguiente pregunta y es, ¿y qué dice Él? Estas tres áreas corresponden a la totalidad de lo que es una persona. El quién es hace referencia a la persona. El que hace referencia a su obra. Y el que dice hace referencia a su doctrina. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros vamos palpándolo, como dice Juan en su epístola, tocante al verbo de vida, vamos comprendiendo y acercándonos al Señor, vamos a ir tocando parte de estas tres características de nuestro Señor. Vamos tocando acceso a su persona, vamos a ir tocando aspectos de su obra y aspectos de su doctrina o su enseñanza. Entonces vamos a ver que el Señor confrontó en algún momento a los discípulos con estas tres preguntas acerca de sí mismo. Y dice Mateo 16, verso 13. Acompáñenme, mis hermanos. Mateo 16, verso 13 al 16. Dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Uno se alegra de leer las cosas buenas que decían del Señor, ¿verdad? A pesar de que no eran todas las cosas que se decían del Señor. Aquí los apóstoles tuvieron mucho tacto con el Señor, no le dijeron las cosas negativas, como que el Señor también le decían que era un hijo de fornicación, un hombre lleno del diablo, de Satanás, que por Belcebú echaba fuera demonios. ¿Recuerdan esos eventos? Que era un palabrero, en algunos otros momentos también un falso maestro que se había levantado, un engañador. Pero acá los discípulos tuvieron mucho tacto con el Señor y le dijeron las cosas más preciosas, los hombres más reverentes, ¿verdad? Pero al Señor no le interesaba tanto lo que el pueblo, lo que los fariseos dijeran de sí mismo. Él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y aquí aparece un momento trascendental en la Escritura, hermanos. Aquí aparece una puerta que se abre desde los cielos, donde el Padre reacciona a la pregunta del Señor y comienza un trabajo que va a comenzar desde Pedro, a todos los apóstoles, a todos los discípulos, a toda la iglesia hasta el fin de los tiempos. Y esta respuesta es la que nosotros, hermanos, nos va a dar el puntapié inicial, desde donde yo voy a comenzar a experimentar y a vivir mi vida. El apóstol Pablo escribe por allá en alguna de sus cartas y dice: y si a Cristo conocimos en la carne, ya no le conocemos así. Porque muchos de los que estaban allí reunidos vieron al Señor de manera en persona. Lo vieron caminar por las calles, lo escucharon predicar. Otros fueron tal vez tocados por el Señor y recibieron sanidades. Y en esta conversación que el Señor tiene, Pedro responde, ¿verdad? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. Y agrega: el Hijo del Dios viviente. Estas dos declaraciones, luego el Señor le dice, ¿verdad?, que esto te lo reveló el Padre y que proviene de una revelación interior que produce el Señor, el Padre, para traernos a Jesús. Pero yo les quiero hacer una pregunta. ¿Entendemos lo que leemos? ¿Usted sabe por qué Jesucristo es el Cristo? ¿Usted sabe por qué Jesús es el Hijo del Dios viviente? ¿Sabe lo que repercute eso si nosotros decimos que sí? El hecho de que nosotros digamos en nuestro corazón: yo sé que Él es el Cristo, es algo tremendo, hermanos. Porque en el día del juicio, nosotros los que nos hemos levantado en este tiempo a proclamar el testimonio de Pedro, junto con toda la iglesia del Señor, se nos llevará delante del Señor el Hijo del Dios viviente, el Cristo enviado por el Padre, el ungido de Dios.
Y tendremos que dar cuentas a este Cristo y a este Hijo del Dios viviente. Tendremos que dar cuentas, hermanos, de lo que nosotros hemos confesado con nuestra boca y lo que nosotros hemos hecho con nuestra vida y lo que nosotros hemos enseñado a otros con respecto a Cristo. Porque cualquiera que ha sido iluminado por la vida de Dios y dice tener el fundamento, debe edificar. Y si uno sigue leyendo 1 Corintios capítulo 3, esa edificación va a ser probada. Mi testimonio va a ser puesto en el fuego. Mi vida va a ser puesta a prueba por el Señor para que veamos si realmente hemos confesado y hemos recibido una revelación verdadera de Él. Entonces, cuando yo comienzo a mirar mi vida y comienzo a ver que yo digo saber, yo creo yo digo que mi fundamento es el Señor y tomo decisiones que no son basadas en el fundamento, estoy edificando en madera, heno y hojarasca, que es lo que vamos a ver después, en un tiempo más. Por esto es lo importante, y por eso Pablo dice, yo puse el fundamento y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Si yo en aquel momento me presento delante del Señor y el Señor va a pedirnos cuentas por lo bueno y por lo malo, por todo lo que hayamos hecho en frente de los hombres sobre esta tierra, y nosotros nos presentemos y le digamos, Señor, yo hice esto con tu revelación. Yo dije, estuve en medio de los hermanos, levanté mi mano, dije que tú eras mi Señor, que tú eras el fundamento, que tú eras el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero nunca fui una realidad. Mi obra y mi voluntad estaban desconectadas de lo que decía mi boca. Por eso es importante que cuando Pedro comunica al Señor y le dice, tú eres el Cristo, eso ya tiene una repercusión eterna, hermanos. Y luego le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Hermanos, eso cambió la vida de los discípulos hasta ese momento. Porque ellos comenzaron a ver que Jesucristo era la base de la vida. Era la vida encarnada. Juan lo dice luego en su epístola. La vida increada. Anduvo entre los hombres y la vida era la luz de los hombres. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz increada, que la luz inaccesible. A lo suyo vino y los suyos. Y a veces nosotros decimos, no, que ese Israel, hermano. No, eso es para los fariseos, no, lo recibieron. Y la pregunta es, Señor, ¿yo te he recibido? Has venido a mí, a lo suyo vino. ¿Acaso nosotros también o tampoco no somos creación de Él? ¿Acaso nuestras familias, nuestros hijos, nuestros tíos, nuestros abuelos, acaso no son del Señor porque Él es su creador y su hacedor? ¿Y cuántas veces el Señor ha venido a nuestra vida tocando nuestra puerta y nosotros no le hemos recibido? Porque a veces miramos solamente con un juicio hacia afuera. No, y los israelitas, los fariseos, ¡oh, qué terrible, qué hombres más duros! Pero el Señor hoy día nos quiere confrontar. Señor Jesús, si yo he dicho que tú eres el Cristo, ayúdame a entender qué significa, qué profundidad tiene, cuál es la magnificencia de ese título para ti. Y decir que tú eres el Hijo del Dios viviente, hermanos, es algo tremendo. Y hoy día yo quiero avanzar en eso, no sé si alcancemos a verlo completo, porque tenemos que revisar muchas cosas. Así que con la ayuda del Señor vamos a ir viéndolos. Vamos a ir al Salmo 45, verso 1. Y vamos a comenzar a entender por qué Jesús es el Cristo y lo que eso significa para nosotros. Salmo 45, verso 1. Este es un salmo muy precioso, en el cual hay una revelación muy interesante. Y fíjense en estas palabras del Señor. Rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Y comienza la lengua del autor, ¿verdad? Que son los hijos de Coré. Comienzan a relatar lo que hay en el interior.
y dice lo siguiente acerca del rey. El rey va a recibir un canto. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Cuando nosotros vemos el mundo, la vanidad de la hermosura, con respecto a lo que el mundo tiene por excelso, por hermoso, por precioso, nosotros vemos la inmundicia y cómo el enemigo se ha encargado de cambiar los aspectos de la gloria del Señor por la vanidad de los hombres, ¿verdad? Y vemos que un hombre o una mujer hermosa solamente se clasifica así si tiene y cumple ciertas medidas estándar en lo que se habla de lo externo. Su rostro, su color de ojos, su color de pelo, su peso, su altura, sus medidas. Y esto para hombres y mujeres. Estamos en un siglo donde la vanidad de los hombres y la vanidad de las mujeres está ardiendo. Todos quieren ser como un hombre en particular, un hombre exitoso. Toda mujer, o gran parte de las mujeres, no digo todas porque sé que nuestras hermanas han cuidado su corazón de no caer en eso, quieren lograr y tener ciertos atributos, ciertos aspectos. Y bien esto, nuestras jovencitas deben guardar su corazón de seguir parámetros que no son los del Señor y querer ser como una mujer idealista, una actriz, una cantante, porque eso es lo que el mundo tiene por sublime, por hermoso. Pero nuestro Señor, en este salmo glorioso, va a mostrar que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Y cuando nosotros declaramos, tú eres el Cristo, nosotros debajo de esa palabra Cristo estamos también proclamando, tú, oh Señor, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Porque luego vamos a entender que esa hermosura del Señor es parte de su atributo de ser ungido, que es lo que significa Cristo. Ser el Mesías prometido. Lo que Él resplandece en medio de las tinieblas, lo que Él es en su carácter, en su manera de andar, cómo Él anduvo y tocó a los hombres, cómo Él caminó y se dirigió, cómo Él se expresó. Habla acerca de la propiedad y de la belleza que tenía nuestro Señor. Y que no tenía ninguna relación con lo que hoy día a nosotros nos parece glorioso y hermoso tocante a este mundo. Y no tiene ninguna relación, hermanos. Es como dice el profeta David, que sus caminos, hermanos, son como la diferencia del cielo y la tierra. Creo que no fue David el que lo escribió, perdón ahí, si no recuerdo. Si alguien lo tiene más fresco, estoy dudando si fue David el que escribió eso. Pero está en la Escritura. Gracias, Señor. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Hay algunas veces en que nuestra carne se resiste a las palabras de nuestro Señor. Y no hablo solamente de cuando estamos compartiendo o cuando estamos en alguna comunión y nuestro tema es el Señor, sino de cuánto necesitamos nosotros que la gracia que está en los labios del Señor Jesús sea real y un impacto en nuestro corazón de manera personal. Que yo no diga, sí, el Señor habla, sí, el Señor responde, pero luego cuando estoy en algún momento difícil digo, Señor, ¿por qué no me hablas? Señor, ¿por qué no me respondes? Porque entonces nuestra declaración, tú eres el Cristo, comienza a sufrir de la ambigüedad de lo que nosotros somos. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual o por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría
más que a tus compañeros. ¿Te refería a la oración de David? Cuando hablaba de tus caminos son como la del tierra del cielo. Isaías. ¿Lo podría leer, hermano? ¿Lo tiene? Para no errar en eso. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, Amén. ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahvé. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Gracias, mi hermano. Isaías lo recibió de parte del Señor. Entonces, hermanos, en este verso 7, por tanto, te ungió. Ahí está la unción del Señor. Cuando Pedro estaba recibió la revelación del Señor y dijo, tú eres el Cristo, nosotros no solamente tenemos que ver la palabra Cristo, tenemos que ver lo que ese título representa, el peso que conlleva. Y este salmo engloba de alguna manera atributos de Cristo, en los cuales nosotros ahora debemos ir admirando, viéndolo, pero también siendo conmovidos, recibiéndolos de parte del Señor. Porque este Cristo dice que Él lanza saetas al corazón de los enemigos del Rey y los conquista. Si yo no he sido conquistado por las palabras de nuestro Señor, por su evangelio, por su doctrina, por su enseñanza, si aún tengo dentro de mí un aspecto de mi vida en la cual yo decir, es que Señor, yo opino, tenemos que pedir la ayuda del Señor que Él conquiste todas las áreas de nuestro corazón. Nos faltan saetas, nos faltan flechas que traspasen nuestro corazón y cambien aspectos de nuestro carácter. Ayer compartíamos con los hermanos en la casa y uno de los hermanos decía lo siguiente, que es un pasaje muy precioso, hablando acerca del misterio de la renovación de nuestra mente. Y hablando de esto, el hermano trajo a colación este pasaje que dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando la fe comienza a disminuir en nuestra vida y comenzamos a tomar decisiones, a vivir conforme a nuestros pensamientos y no conforme a la fe de Jesucristo, es porque hemos dejado de escuchar o hemos dejado de sentir las saetas del Señor traspasando nuestro corazón. Y esto es lo que comúnmente se llama religión. Personas que dicen, tú eres el Cristo, mas no son parte de su reino. Que dicen, tú eres el Señor sobre ellos, pero mi actitud, mi vida es no sujetarme a ese Señor que yo digo que reina. Hoy día hemos cantado muchas declaraciones, hermanos, tremendas, que hermanos en la antigüedad, por proclamarlas al aire libre, fueron azotados, vituperados, quemados vivos, traspasados, degollados, solamente por tener una declaración como las que hoy día son cantos en nuestra boca, hermanos. Y para ellos era condenación y muerte en esta tierra. Y hoy día las podemos cantar libremente, sin tener temor que entren y nos persigan aún. Pero hermanos, va a llegar el momento en el cual declarar que Jesucristo es el Señor, en el cual declarar que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, va a ser digno de opresión, desesperación, pérdida de trabajo, pérdida de los bienes. Por eso hay que prepararnos. Una visión celestial, pero un fundamento que sostenga nuestra vida. Si este fundamento no es certero, hermanos, no es seguro, no es en lo que tus pies puedan estar más plantados, estamos, hermanos, aún a tiempo de poder corregir eso en nuestra vida. El fundamento no es solamente para decir Cristo es mi fundamento y rebatir a los testigos. O cuando vienen los mormones y golpean la puerta y dicen, ¿sabe usted que viene el león y van a comer pajas? Y uno le dice, no es así porque yo creo en el Señor, ¿cierto? No es para eso el fundamento. El fundamento de la iglesia es para que nuestra vida esté segura. Es para que tu vida, hermano, cuando venga el momento difícil, tú puedas tener algo en que aferrarte y tener una esperanza gloriosa. Es para no titubear. Es para cuando mis hijos están viviendo una situación, mi esposa está con alguna situación, yo pueda declarar las virtudes de este Cristo glorioso, que es poderoso, que es eterno,
que es suficiente para el hombre, que no hay otro como Él. Cuando venga el desánimo y venga esa tristeza que embarga el corazón y comienzo a alejarme de mis hermanos y comienzo a ver la carne de los hermanos y comienzo a tratar de entrar en ese ahogo espiritual, Cristo es suficiente para sacarme de allí porque Él es nuestro fundamento. El hecho de que nuestro Señor sea el Cristo, y estoy en esa palabra aún, todavía no entramos al Hijo del Dios viviente. Yo tengo aquí una colección de pasajes que nos hablan, y esto para quienes tal vez aún dudan en su corazón de que el Señor Jesucristo es el enviado de Dios, es nuestro Mesías, es el Mesías prometido, sin duda, y no hay espacio para no creerlo, no hay espacio para tener tal vez otra opción a esto. Traje 3 pasajes acerca de lo que el Antiguo Testamento dice de su nacimiento, 3 pasajes de lo que el Señor anunció por los profetas acerca de su ministerio, y un pasaje en particular para hablar de cómo el Señor iba a entregar su vida. Se los voy a leer rápidamente, acerca del nacimiento y justamente lo que los hermanos compartían en la mesa. Y dice Isaías 7:14: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miqueas 5:2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Acerca del ministerio del Señor, Deuteronomio 18: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Lo volvemos a leer? Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo, el Padre, le pediré cuenta. Hermanos, la vida cristiana no es simplemente una inscripción, una firma, un documento, una afiliación. Ahora yo soy parte de la iglesia, entonces yo puedo estar en la paz. Sí, el Señor es nuestra paz cuando la hemos recibido verdaderamente. Por ahí Pedro hace alusión a 2 pasajes de la Escritura acerca de que el Señor para los que se pierden es piedra de tropiezo. Es algo que me hace a mí tropezar, me incomoda el camino. El Señor se vuelve una molestia para aquellos que quieren vivir en sí mismos. Pero para los que creen, Él es precioso, hermano. Él es precioso. Hermano, el Señor Jesús para tu vida es una incomodidad. Venir a la iglesia, hermano, se torna difícil y cansador y otra vez lo mismo. Hermano, ojo, porque tal vez Él no ha sido aún una revelación y un fundamento en tu vida y se ha vuelto una molestia. Si tener comunión en su palabra con Él se ha vuelto una molestia, hermano, cuidado. Si orar al Señor y recibir su bendición y tener un momento de comunión con Él se vuelve algo sofocante y amargo, cuidado, hermano, porque la vida cristiana es vida y vida en abundancia, es gozo y alegría. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. No es un pesar la vida cristiana para aquellos que hemos recibido la bendición de la vida eterna y la gracia del Señor. No es una incomodidad estar con los hermanos, es un agrado, es un refrigerio. Hermano, yo confieso algo. Ayer yo estaba muy mal. Algunos hermanos yo creo que me notaron cuando fuimos a reunión. Y yo estuve a punto de no ir. Estaba ahí luchando. Y cuando mi esposa me dice, ya estamos en la hora, vamos, yo estaba acostado. Y estaba sufriendo unos dolores. Y dentro de mi corazón yo escuché, deja que la iglesia sane tus heridas. Y cuando yo llegué a la comunión ayer, hermanos,
y escuchamos a los hermanos proclamar las virtudes del Señor, yo salí renovado, hermanos. Porque la vida de iglesia sana, hermanos, porque es comunión con Cristo. Escuchar la palabra del Señor sana nuestros huesos y nuestras enfermedades. Anima el corazón. Son verdades fundamentales, espirituales, que a veces nos cuesta percibir. Hermano, cuando estés enfermo, cuando estés desanimado, acude a tus hermanos, porque allí manda el Señor bendición y vida nueva. Y esa es la realidad de la iglesia. No somos simplemente un lugar donde estamos en común y nos llevamos bien. Es que donde estamos juntos es donde está el Señor. Y allí está la vida de Cristo manifestada. Allí es donde uno se recupera, se energiza. Y si he estado falto de comunión, bueno, me asocio con aquellos que tienen comunión con el Señor y somos restaurados unos con otros. Y tal vez a veces decimos y dudamos, ¿y qué voy a decir yo? ¿Y qué podría decir yo en una reunión? Hermano, las palabras del Señor son delicia en nuestra boca. Son dulces a nuestro paladar. No neguemos a nuestros oídos oír la voz del Señor en medio de su casa. Que podamos abrir nuestra boca y, como dice la palabra, dejar que Él hable por nosotros. Que cuando la iglesia hable, la iglesia perciba el perfume de aquellas manzanas que brotan del manzano, que es nuestro Señor Jesús. Acostumbrémonos a expresarnos, acostumbrémonos a proclamar su nombre, porque no sabemos cuánta necesidad tenemos o tienen nuestros hermanos que nos rodean. Que la respuesta a nuestra necesidad pueda ser tu oración, hermano. Isaías 42, verso 1 al 4. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán en su ley. Isaías 61, verso 1 y 2 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ese es el ministerio de nuestro Señor. Eso fue profetizado, para eso Él es el Cristo. Si yo digo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y lo creo en mi corazón, dejémonos consolar por sus palabras, dejémonos animar por su brazo. Si hay aún grilletes en mis brazos, algún pecado que no he podido cortar, proclamemos el nombre del Señor y Él nos libertará, hermanos, porque por eso Él es el Cristo, para libertar a los que están oprimidos, para sanar a los que están enfermos. Si alguien está sufriendo de depresión, dejémonos consolar por el Señor y entregar esas cargas a sus pies, hermanos. Esa es una guerra no muy fácil. No es que ahora digamos, ya se me pasó y listo, ¿no? ¿Verdad? Pero Él sostiene nuestra vida. Y Él nos promete en alguno de sus pasajes, y Él dice de su propia boca, que su carga es fácil, que es ligera, que su yugo no es un problema, que su yugo no es una circunstancia difícil, y otra vez a la iglesia, y otra vez esto. Hermanos, es una alegría estar en comunión con Él. Pero eso solamente va a suceder cuando mi vida está plantada en el fundamento que es Cristo. Si no, hermanos, dejemos que Él sea mi fundamento. Que cuando tenga que tomar una decisión, sea Él el motivo por el cual la tomo. Si estoy tomando una decisión difícil con mi familia, sea Él el motivo por el cual la estoy tomando. Y traerá paz, y traerá consuelo y libertad. Con respecto a su muerte profetizada, Isaías 53, solamente el verso 3 y 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Hermanos amados, el fundamento y declarar que Él es el Cristo involucra todo su ministerio, involucra conocer su obra, involucra conocer su persona e entender que su naturaleza no es como la nuestra, que Él es glorioso, que Él es excelso, que aquellos que se acercan a Él reciben de Él bendición y gracia, que Él nunca nos dejará con la mano estirada. Y aquí es donde debemos confrontar nuestro corazón y decir: Señor, ¿por qué dudo de ti? ¿Por qué no me acerco a ti cada día? Y como dice el apóstol Pablo, miserable de mí, miserable de nosotros, hermanos, si no nos hemos acercado a Él que nos puede libertar. Si nuestra vida es solamente una propaganda cristiana, un afiche publicitario, sin realidad de lo que estamos diciendo, hermanos, volvámonos al Señor, volvámonos a Él, volvamos a que Él vuelva a tomar la importancia, el primer lugar en nuestro corazón, que Él vuelva a tornarse nuestro Señor. Amén. Si nos hemos descuidado. Con respecto a Hijo del Dios viviente, la segunda parte de la declaración, hay muchos hermanos que han estudiado acerca de la divinidad de nuestro Dios. Recordemos que para los apóstoles la profecía con respecto a la vida de nuestro Señor, cómo Él iba a nacer, cuál iba a ser su ministerio, cómo Él se iba a llevar en medio del pueblo, para ellos era solamente la parte humana, solamente la parte que podían tocar, lo que ellos iban a ver. Por eso algunos discípulos le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino ahora o más adelante? Estamos oprimidos por los romanos, Señor, libértanos. Eso es lo que promete tu profecía. No entendiendo el peso de lo que significaba el pecado, que era la verdadera opresión que tiene el hombre, el verdadero castigo, la verdadera dictadura es el pecado en nuestro ser. Y con respecto a la declaración de Pedro, él dice esta frase: el Hijo del Dios viviente. Y para esto, hermanos, voy a basarme en Hebreos capítulo 1, verso 1, si me quieren acompañar, donde el apóstol que escribe acá hace un énfasis glorioso en la divinidad del Hijo. Y creo que justamente la manera de estudiar la divinidad del Hijo debe ser la columna vertebral que expone el apóstol que escribió la carta a los Hebreos, donde en su primer capítulo se hace constancia de cómo el Señor no solamente iba a ser libertador, sino que Él mismo era Dios libertando al hombre. Y dice así Hebreos 1, verso 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo. Corrijo ahí la traducción Reina Valera para acercarnos al original. Si puedes ponerlo arriba con algún lápiz: en Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y aquí, hermanos, ya el Señor no solamente se debería tornar en nuestro corazón un gran amigo. Algunas personas dicen: no, yo confío en el Papito Eterno, y ponen apodos al Señor y lo tratamos de hacer cercano de alguna manera, disminuyendo su gloriosa y perfecta naturaleza. No, hermanos, no caigamos en ese error. El Señor no se hace cercano a nosotros por cómo nosotros le decimos. El Señor se hace cercano a nosotros por cuánto vivimos con Él, por cuánta comunión tenemos con Él, porque Él en verdad es glorioso y es santo. Y por ende nuestras palabras con respecto a Él deberían ser gloriosas y santas, y a la altura de lo que Él es, porque Él es el creador del universo. No servimos solamente a un hombre que fue crucificado y entregó su vida, y cuánto amor derramó por nosotros. Él es Dios manifestado en carne. Él es Dios hecho hombre entre nosotros. Habitó entre nosotros, hermanos. Y es por eso que cada vez que nuestras palabras que van hacia Él deben ser de sumo cuidado, porque Él verdaderamente es santo, 3 veces santo, al punto que algunos en la antigüedad no podían proferir su nombre. Se prohibía a algunos estudiosos del tiempo hablar acerca del nombre de Jehová, y preferían colocar otros nombres al Señor, y hablaban de su
grandeza, del omnipotente, del sublime, porque para ellos era tan glorioso el Dios manifestado en carne, que no le decían Jehová como nosotros, o Yahvé. Lo tenían por sumo. Hermanos, que nuestra boca sea reverente con el Señor. Que nuestra cercanía al Señor no sea por cómo nos tratamos con Él, sino por cuánto vivimos con Él en nuestra vida diaria. El cual, verso 3, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hermanos, el nombre de nuestro Señor Jesús, el título que a Él se le dio, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tiene un peso en nuestro corazón. No tomemos el nombre del Señor en vano. No lo ocupemos para bromas, no lo ocupemos para risas. Ocupémoslo para adorarlo, para bendecirlo, para elevarlo a lo más alto, que podamos nosotros rendir nuestro corazón a Él. No es para nuestra entretención, no es para burlarnos, no es para simpatizar con los gentiles y con los hombres que no tienen luz, porque en su nombre es salvación y en su nombre hemos sido salvados. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, estoy en el 5, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. La primera parte de este verso 5 nace del Salmo 2.7 y dice así: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y la parte B, el yo seré a el padre y él me será mi hijo, nacen de 2 de Samuel 7, verso 12, hablándole el Señor a David y le dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijo de hombres. Verso 6 de Hebreos. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando adoramos al Señor juntos, hermanos, y aquí lo siento por las sensibilidades, hermanos, pero si los ángeles, millares y millares de ángeles, postran sus rostros delante del Señor, ¿por qué la iglesia no postra su corazón delante del Señor cuando nos reunimos, hermanos? ¿Por qué somos tan duros y no caemos de rodillas delante de la gloriosa persona de nuestro Señor? Eres el Hijo del Dios viviente. Amén. Eres el Rey soberano de los reyes de la tierra. Nuestro corazón debería quebrantarse delante solamente del sonido de su voz. Y cuando levantamos alabanzas, hermanos, unánimes uno, como lo que sucedió en aquel día en Pentecostés, todos los hombres, los 120, en un solo alma, en un solo sentir, proclamando las virtudes de nuestro Señor. Y entonces súbitamente vino el Espíritu Santo sobre ellos, confirmando la grandeza que ellos proclamaban. Hermanos, si queremos recibir llenura del Espíritu Santo, dones espirituales, dobleguemos nuestro corazón a Él, quebrantemos nuestra alma delante de Él, lloremos con Él, humillémonos delante de Él, y Él enviará desde los cielos bendición y vida eterna. Amén. Pero a la dureza del corazón, al orgulloso y al soberbio, Dios lo mira de lejos. Mas al que está quebrantado y al que está humillado, Dios le da gracia, hermanos. No seamos soberbios, no nos quedemos en nuestros asientos. Cuando proclamemos la virtud de nuestro Señor, seamos los primeros en levantar nuestra voz y confesar su glorioso nombre. No nos apartemos de Él avergonzados, sino que estemos delante de Él en una consagración, en un deleite, administrándonos su gracia, sintiendo su presencia, como el Señor va entrando en nuestros corazones, y si hemos estado duros, entregarnos al Señor, pedir perdón, y Él puede reventar nuestro corazón de piedra con sus palabras y hacernos
tersos como la seda, hermanos amados, hacernos blandos con un corazón de carne para poder vivir y experimentar su presencia gloriosa. No nos vayamos helados y fríos, que seamos consumidos por su fuego, que seamos llenados, hermanos, hasta los extremos, como dice la alabanza, que nuestra copa esté rebosando. Cuando el Señor le dice al Cantar de los Cantares, déjame oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Hermanos, a cada uno de nosotros el Señor nos llama a que no solamente recibamos de Él, sino también nosotros darnos nuestro corazón a Él. Y como dice el proverbio, hijo mío, dame tu corazón. El Señor lo que busca es nuestro corazón, nuestro interior, su profundidad, poder sentir cómo Él va edificándonos, va consagrándonos, va haciéndonos temerosos de Él, pero a la vez suficientes delante de Él. En esa hermosa relación de verdad y justicia, de gracia y verdad, que se mueven en nuestro corazón. No es cualquier persona, pero es mi amado. Es un Rey glorioso, pero Él ha dado su vida por mí. Sí, Él es santo, 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 pero también Él es quien me apacienta entre lírios. Qué glorioso es eso, hermano. Que el Rey del universo, el Dios glorioso, el Hijo del Dios viviente, dio su vida por ti, para tocar nuestro corazón, para alcanzarnos. Acercó su reino, movió las constelaciones y las galaxias. Llegó a esta tierra saltando por los collados, saltando por las montañas como cual cervatillo, para tocar nuestro corazón. Pero que no encuentre en nosotros la dureza del pecado, hermanos. Que no encuentre en nosotros la dureza del pecado, hermanos. La frialdad de la soberbia y del orgullo, sino que encuentre en nosotros un corazón abierto, receptivo, donde Él pueda depositar sus palabras y con su dedo escribir sus mandamientos y sus leyes, para que la iglesia comience a vivir su vida y su voluntad. Verso 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? El Hijo del Dios viviente, hermanos, es digno de respeto. Seamos solemnes con nuestro Señor, respetuosos, amantes. Un fuego que consuma nuestro corazón por nuestro amado. Pero Él es Dios. Él es santo. Todo lo que hemos leído, todos estos pasajes, comprenden la persona del Señor. La persona del Señor, por lo tanto, y haciendo un pequeño resumen, y creo que lo vamos a dejar hasta acá, no vamos a poder avanzar más. Todo lo que hemos leído y lo que comprende los versículos que hemos estado analizando, hermanos, es lo que Pedro comenzó a recibir por revelación. Luego en sus epístolas él profundiza en esta revelación. Particularmente Pedro, las 2 epístolas que él tiene, si tomamos su reflexión acerca de quién es el Cristo y el Hijo del Dios viviente, nos vamos a dar cuenta que esto lo cambió. Que esto fue lo que a Pedro lo hizo poder morir por el Señor. Y por ende, hermanos, cuando nosotros proclamemos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermanos, meditemos, volvámonos al Señor. Señor, yo quiero tener esa revelación. No quiero que sea una palabra vana en mi boca, una repetición, un coro cantado. No quiero, Señor, que tu nombre en mi boca sea solamente un ritual, una vana repetición. Señor, yo quiero que tu nombre en mí sea una bandera. Que en mi corazón tu nombre sea el fundamento de mi vida.
Que cuando vengan los momentos difíciles, o como dice allá en Mateo 7 o Lucas 7, acerca de la edificación que vamos a hablar prontamente, que cuando vengan las tormentas, nuestra casa esté firme, porque está sobre la roca, y la roca es Jesucristo. La gracia y la paz de nuestro Señor, hermanos queridos, sea con todos ustedes. Amén.